Pues bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a la comunidad peruana en Frankfurt en concreto. Quiero agradecer también a toda la gente que está aquí, que sé que hay peruanos, hay peruanas, hay alemanes, también hay gente de Latinoamérica, de otros países hermanos, así que quería agradecerles por estar aquí un sábado en la tarde, pensando en política y pensando en nuestro territorio, que creo que es algo muy importante y que ya nos da una señal de lo bien que estamos avanzando si ya somos los que somos un sábado a esta hora, ¿no? Después también quiero aprovechar para pedirle disculpas anticipadas a Robert porque yo hablo muy rápido, siempre me lo dicen, y como buena latinoamericana, como buena peruana, como buena andina, me apasiono mucho y cuando me apasiono hablo más rápido, con lo cual Robert la va a pasar particularmente mal esta tarde. Haré lo que pueda por reducir la velocidad, pero esto es así. Y yo antes de empezar, y porque quería hacer los agradecimientos, y paso con Robert para que los puedas decir ahora, también quería aprovechar para agradecer este momento en que quienes estamos fuera de nuestros territorios, me dirijo a las migrantes y a los migrantes en este momento, no dejemos de habitar nuestros territorios. Lo que estamos haciendo en este momento es construir Perú fuera del Perú. Lo que estamos haciendo en este momento es construir patria grande fuera de la patria grande. Y no es verdad que estamos lejos realmente. En este momento estamos ahí, construyendo en gerundio esa región y ese país y planteándonos preguntas. Yo tengo algunas ideas, algunas intuiciones, pero también tengo muchas preguntas y me encanta poder preguntarnos juntas y juntos, así que les agradeceré muchísimo por permitirnos construir esa patria grande y ese país fuera de nuestro territorio. ¡Que viva Perú! ¡Jayaya! Pues bueno, yo había planteado 4 bloques en la intervención que voy a tener hoy y quería empezar con una pregunta, pensando en el Perú precisamente, porque últimamente se nos pregunta mucho cómo salir de la crisis, pero para responder cómo salir de la crisis habría que diagnosticar qué crisis es esta. Y yo creo que esa pregunta nos la hacemos un poquito menos. Entonces yo planteo una pregunta a partir de la cual pensar cómo salir de la crisis, que es ¿quién nos gobierna? ¿Quién nos gobierna en el Perú en este momento? Y hay quien dirá Dina Boluarte, Dina asesina, y estaré en parte de acuerdo. Hay quien dirá el Congreso mafioso, autoritario, y también estaré de acuerdo. Pero creo que no solamente nos gobiernan esos dos poderes. Y creo que ahí es donde tendríamos que centrar la atención para luego pensar cómo salir de la crisis. ¿Quién nos gobierna en este momento? Y yo creo que pensando en esto podemos dar con una clave. Nos gobierna un pacto, en realidad, de muchos actores, de muchos poderes, diría yo, que han hecho un pacto que no es nuevo, que es un pacto histórico, para subvertir la voluntad democrática y popular expresada en las urnas en 2021. Para esto utilizo una metáfora, que es la metáfora de la hidra. En la mitología griega, no sé quiénes son aquí fans de la mitología griega, yo mucho, hay este animal, este ser mitológico que es la hidra, que es un mismo ser, pero con muchas cabezas, muchísimas cabezas. Y cada vez que le cortas una cabeza, salen 2 en su lugar. Yo creo que nos gobierna algo así, nos gobierna una hidra, donde cada cabeza es un poder. El poder político, por un lado, donde está Palacio de Gobierno y el Congreso, el Poder Judicial, por otro lado, donde está la Fiscalía, el Ministerio Público, pero también jueces, abogados, etcétera. El Poder Económico, por otro lado, donde está la CONFIEP, por citar un caso, Roque Benavides. El Poder Empresarial, por otro lado, que también apoyó desde el inicio y sigue apoyando la dictadura. El poder castrense, es decir, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, que reprimió a quienes protestaban demandando democracia, todos esos poderes operan para que la hidra, el régimen, siga vivo. Entonces, si todos los poderes trabajan juntos para mantener viva la dictadura, no nos gobierna solamente Dina Boluarte y el Congreso. Nos gobierna un pacto de todos estos poderes en lo que podemos definir como una dictadura cogobernada por parte de las élites en el Perú.
Entonces, si lo que tenemos es una dictadura cogobernada entre todos los poderes, de alguna manera eso nos lleva a otra conclusión. Quien nos gobierna hoy es quien perdió las elecciones, porque en 2021, cuando ganó Pedro Castillo, ganó contra todos los poderes. Decir esto no me hace castillista, decir esto me hace demócrata. Ganó un candidato contra todos los poderes. Yo no sé si recuerdan, quienes estamos aquí y seguimos las elecciones del Perú, yo además en ese momento estaba en Perú, estuve ahí en el proceso electoral de 2021, las portadas de los medios de comunicación contra Castillo. Ya sea porque no les gustaba su sombrero, no les gustaba su acento, no les gustaba su esposa, no les gustaba sus propuestas, cualquier razón bastaba para ir contra Castillo. Y aquí voy a ir a mi tema, que es el que a mí me interesa, el de los medios de comunicación. Porque si hoy nos gobiernan quienes perdieron, es porque han tenido el aval directo del poder mediático en el Perú. El poder mediático en el Perú, además, tiene un nombre, el grupo El Comercio. A mí me encanta cuando se habla de los medios de comunicación en abstracto, pero me gusta más cuando se habla de los medios de comunicación en concreto. El grupo El Comercio, la familia Miro Quesada, la aberración de RPP y el fascismo mediático de Willax. Y hay que decirlo así. Y creo que su papel ha sido fundamental. Y voy a aprovechar para desear un feliz aniversario al Grupo El Comercio, que está de aniversario y este fin de semana ha cumplido 185 años siendo el medio de la oligarquía de nuestro país, es decir, el medio antidemocrático de nuestro país. Que la pasen muy bien, porque se les va a acabar en breve. Suena muy bien en alemán. Entonces, después de haberle hecho el saludo de aniversario al Grupo El Comercio, es importante entender que el poder mediático en este momento es un poder fundamental para la disputa política. Y a veces no nos lo tomamos muy en serio. A veces pensamos que los medios de comunicación informan. Esto es mentira. Los medios de comunicación no informan. Los medios de comunicación disputan políticamente, es decir, informan como quieren informar. Informan de lo que quieren informar. Informan con las voces que quieren que tú conozcas y ocultando las voces y los mensajes que no quieren que tú conozcas. Es decir, los medios de comunicación no son neutrales, los medios de comunicación son políticos. Y por tanto, cuando nos dicen a las personas que a lo mejor nos sentimos de izquierdas, que hay que comunicar, que hay que hacer política, que hay que disputar ideológicamente en la sociedad, hay que decirles, muy bien, necesitamos medios de comunicación que se enfrenten a la política que hacen desde los medios de comunicación de derechas, que son hegemónicos en Perú, pero también en Chile, por ahí había un colega chileno, como el Mercurio, pero también en Argentina, como el Clarín, pero también en Brasil, como O Globo, podríamos citar México, podríamos citar Colombia, podríamos citar el grupo Prisa en España, y seguro que en Alemania también tienen el mismo caso. Entonces, ¿los medios de comunicación son importantes? Sí, pero no para informar, para hacer política. Necesitamos hacer activismo mediático en el siglo XXI, porque las sociedades son mediatizadas y no puede ser que solamente un ala, una ideología y un mensaje pueda hacer llegar masivamente ese mensaje político, evitando que haya una disputa. Si no hay democracia mediática, no hay democracia política. Y a partir de ahí aterrizo nuevamente en Perú y en lo que fue el estallido social, que además creo que es algo que nos interesa a muchas y a muchos peruanos aquí, pero también a cualquier latinoamericano, porque en el Perú ahora mismo hay un estallido social que es exitoso, que eso es lo primero que hay que decir, es exitoso. Que no hayan logrado sacar a Dina Boluarte de la presidencia no quiere decir que hayan fracasado. No quiere decir que hayan fracasado, quiere decir que hay que hacer más cosas, pero es exitoso. ¿Por qué? Porque ha pasado un año y varios meses de dictadura y Dina Boluarte no es capaz
de subir un punto porcentual en su aprobación, no es capaz de pisar ninguna calle del país sin que haya gente organizada para repudiarla, incluso jalándole el pelo, algo que es muy nuestro además, compañeras peruanas, o no, muy bien, ese tipo de resistencia. Yo sé que hay quien dice violencia es violencia. Violencia es la que hace el Estado matando a 60 peruanos. Esas mujeres están haciendo justicia. Están haciendo justicia. Dina Boluarte es una presidenta que no puede pisar el piso de ningún lugar del país que preside. Eso es una victoria del Perú movilizado. Eso es ya una victoria del Perú movilizado. Pero hay que hacer más. Y por eso quería decir lo de los medios. Porque los medios se encargan también de saber qué mensaje nos llega y qué mensaje no nos llega. Ayer lo hablábamos con algunos compañeros y compañeras. Nos dicen, ya nadie se moviliza, te dicen. Nadie se moviliza ya en Perú, se acabó. Todos están en su casa, tranquilos. Uno, primer mensaje que te dicen que es mentira. Segundo mensaje que te dicen que es mentira. No hay líderes en las protestas, te dicen. Ese problema. Ningún liderazgo hay, me dicen, Laura. ¿Y cómo va a haber movilizaciones sin liderazgos? No va a llegar a ninguna parte, compañera. No hay líderes en los movimientos sociales en este momento. Mentira. Díganme ustedes qué movilización dura más de un año sin líderes. Claro que hay líderes. Lo que pasa es que no los conocemos. Porque curiosamente nunca le ponen un micrófono a esos líderes. Nunca le hacen una entrevista a esos líderes. Nunca te dicen su nombre. Pero claro que existen. Y por cierto, están ahorita mismo en Lima. Están ahorita mismo en Lima, porque han ido a Lima este miércoles por la marcha del 1 de mayo, para que veamos que hay líderes. Y el tercer mensaje, que también te mienten, te dicen que no hay una agenda clara. No se sabe qué quieren los que se movilizan. ¿Cómo que no? Hay 4 pedidos desde el 7 de diciembre de 2022 hasta hoy, que es 4 de mayo del 2024. Piden exactamente lo mismo. Fuera Boluarte, cierre del Congreso, elecciones y Asamblea Constituyente. No han cambiado ni una coma de los 4 pedidos. ¿Cómo que no hay agenda? ¿Cómo que no hay agenda? Hay líderes, hay agenda y hay movilización. Y por eso, insisto, los medios de comunicación son parte de la dictadura en este momento. Y por eso, hablar de una ley de medios les asusta tanto también en este momento. Y por eso hablar de nueva Constitución les asusta mucho en este momento, porque seguramente en una nueva Constitución también debatiremos el tipo de medios que queremos en una sociedad democrática. Perdona. Lo siento. A partir de ahí, y por seguir avanzando, como decía, el estallido en el Perú ya es un estallido victorioso. Le falta algo más, pero ya es un estallido victorioso. Y parte de esa victoria también tiene que ver con el tipo de sujeto movilizado en el Perú. ¿Cuál es ese sujeto político movilizado en el Perú? Yo diría que es un sujeto político plebeyo. Creo que esa es la palabra que más me gusta, porque no solamente es clase trabajadora pero mucho más ampliada al tipo de sujeto oprimido que hay en este momento en el Perú, que puede incluir también a las víctimas del neoliberalismo, por ejemplo, a los mal llamados emprendedores, que básicamente son sus propios jefes, pero para autoexplotarse, básicamente, sin derechos. Esta noción neoliberal, pues ellos también han participado en las movilizaciones. Por eso digo que es un sujeto político plebeyo, pero aquí es donde necesitamos las alianzas. Y yo quería poner el acento también en el tipo de alianzas que necesitamos para hacer más, precisamente, moviéndonos contra la dictadura. Y esas alianzas las hemos visto esta semana. He tenido la suerte de que me toque estar en Frankfurt haciendo esta conferencia después de haberlas visto este miércoles en Lima. Quienes están siguiendo Perú, yo lo sigo muy de cerca y converso con las personas que están en el estallido, porque de hecho estuve con ellas en marzo del año pasado ya, en la primera toma de Lima. Ha habido alianzas este miércoles, no solamente porque estaban las víctimas de Dina Boluarte, es decir, las más de 60 familias de las víctimas de la dictadura de Boluarte por la represión, también estaban las víctimas de la dictadura fujimorista. Han estado juntas marchando, de hecho han estado ayer en El Ojo que Llora, haciendo un acto conmemorativo, y también están
las víctimas de las marchas contra Manuel Merino en 2020. Quilla Sotelo, la familia de Inti Brian, no sé si por ahí los recuerdan, han estado también ahí las víctimas. Es decir, los familiares de las víctimas, las que piden justicia social, los que han puesto el cuerpo, la sangre, los muertos, están juntos. ¿Quiénes son los que faltan? Es la pregunta. ¿Quiénes están faltando sumarse a esa alianza democrática? Y ahí es donde tenemos que trabajar. Porque el sujeto plebeyo es exitoso, se está movilizando y se está aliando en torno a banderas específicas. Lo que falta a lo mejor es que desde Lima, y lo digo como limeña, desde Lima haya un sector que deje de pensar que apoyar las marchas es apoyar cosas complicadas como una nueva constitución y asuma que en la democracia todos y todas tenemos derecho a opinar, a hacer política y a votar. Y que a lo mejor no te va a gustar necesariamente la persona que lidera, pero no te toca a ti liderar en este momento. En este momento le toca liderar a la gente que puso el cuerpo y que puso los muertos. Ni a mí ni a ninguno de los limeños, me atrevo a decir. Le toca liderar precisamente a quienes desde el sur, por ejemplo, llevan movilizados más de 1 año y tantos meses. Eso tiene un nombre, se llama democracia. Y yo creo que es momento también de que desde Lima nos demos cuenta que desde nuestro privilegio tenemos que dejar de asumir protagonismos que al menos en este momento no nos corresponden. Cuando hablamos de alianzas, en realidad, también hablamos de la importancia de no hacer políticas solas. De hecho, yo diría que la política individual, o poner la palabra política y la palabra individual en una misma frase, es una contradicción. La política siempre se hace en común. La gran victoria del neoliberalismo ha sido hacernos creer que nos podíamos salvar solas o que nos podíamos salvar solos. En la pandemia, por cierto, esto ha sido especialmente obvio. Pero hay que decir que hay otros rezagos del neoliberalismo que también afectan en la crisis de Perú hoy. Ayer me lo comentaba, estábamos cenando y lo comentaba un compañero, que es por ejemplo el papel de los sindicatos. Hubo un momento en que los sindicatos en Perú tenían un peso fundamental. Pienso, por ejemplo, en la lucha contra la dictadura fujimorista. El papel de los sindicatos fue fundamental en ese momento. De hecho, cuando recién empieza la dictadura de Fujimori, ¿contra quién se ensaña especialmente? Contra los sindicatos. No olvidemos a Pedro Wilca. Hace poco ha estado aquí su hija, Indira Wilca. Pedro Wilca fue de los represaliados por la dictadura por ser un líder sindical. Pero los líderes sindicales no son represaliados solo porque no le caen bien a la dictadura. Son represaliados por la labor que hacen. Un sindicato es fundamental para la transformación social porque exige ensanchar derechos, es decir, democratizar un poco más la sociedad y por tanto también el poder. En Perú esto ha perdido porque el fujimorismo se encargó de implementar un neoliberalismo que ha tenido consecuencias en nuestras organizaciones colectivas. Desde las organizaciones comunales, colectivas, incluidas algunas comunidades en nuestros territorios más originarios, hasta los sindicatos. Los sindicatos tienen cada vez menos peso porque se han comprado el discurso neoliberal y ahí es donde tenemos que hacer política. Cuando hablo de alianzas, no me refiero a que yo, Laura Arroyo, o quien está aquí, se sume a las demandas de un colectivo como es la demanda por la democracia en este momento, sino a que nos organicemos en ser muchas para sumarnos colectivamente a esa demanda, porque solas no se puede. Los sindicatos, por eso, de hecho, son a mi juicio, una muestra del tipo de poder que se puede tener si hay organización trabajadora, pero no solo trabajadora, organizaciones de clase, de cualquier tipo de organización de clase. Y en realidad ya quería terminar con esto último, porque he empezado preguntando quién nos gobierna para plantear intuiciones, pero sí me gustaría plantear una intuición de cómo salir de la crisis. Una intuición para ponerla a debate, si queremos, pero me parece que es una intuición que hay que compartir. Tengo la impresión de que a veces se nos dice que vamos a salir de la crisis con recetas que ya hemos intentado, es decir, como si el Perú estuviera en una situación de normalidad. Si el Perú no está en una situación normal, ¿por qué la salida va a ser normal? Es todo lo opuesto. Si el Perú está en una situación excepcional,
La salida tendría que ser excepcional. Eso es lo lógico. Pero por alguna razón se nos dice que todo se resuelve yendo a votar otra vez por otro presidente, otra presidenta y por otro Congreso. Y ya está, se acabó el problema. Hemos votado de nuevo. Como si bastara con volver a la página anterior de Dina Boluarte para tener democracia. Eso es falso. Eso es falso. Porque llevamos teniendo una crisis sistémica durante años y hemos ido a votar por lo menos 5 veces y nada ha cambiado. De hecho, se ha puesto peor, se ha recrudecido. Entonces, y esta es la intuición, no soy yo la que propone esto. Yo en este momento estoy diciendo lo que he escuchado que se está pidiendo en las calles en Perú. Ojo, que es la necesidad de un nuevo pacto social. Es decir, la necesidad de una nueva constitución. Primero, porque la constitución vigente es fujimorista, que eso ya es un poquito alucinante para cualquier demócrata. Pero en segundo lugar, porque la constitución ya la cambiaron. El Congreso lleva cambiando la constitución que dice defender hace años. Han cambiado más de 50 artículos de esa constitución, sin el derecho para hacerlo y sin nuestra opinión al respecto. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad ya hay una asamblea constituyente en el Perú en este momento. Lo que pasa es que la integran quienes no han sido votados para ello. ¿Cómo recuperamos nuestro poder constituyente? Sacándolos, sí, pero sobre todo metiéndonos nosotros y nosotras en ese proceso constituyente que ellos han iniciado de espaldas al pueblo. Es decir, y por eso para mí esto es fundamental repetirlo, necesitamos una nueva constitución porque ya la han cambiado quienes no han sido votados para ello y sobre todo porque merecemos hacernos una pregunta en el Perú de hoy, que es ¿quién tiene derecho a hacer política en el Perú? Y la segunda pregunta, que es ¿qué país queremos ser? ¿Y dónde podemos hacernos esas preguntas? Solo en una asamblea constituyente. ¿Va a ser fácil? No. ¿Quieren permitirnos la Asamblea Constituyente? De ninguna manera, porque saben que eso abre una caja de Pandora donde en verdad se pueden cambiar las cosas. Si los poderes están dispuestos a darnos elecciones normales, es porque no nos tienen miedo en elecciones normales. Pero no están dispuestos a darnos elecciones constituyentes, pues es eso lo que hay que pedir, porque los poderes no son tontos. Obviamente no nos quieren dar aquello que les va a perjudicar. Y nosotras, desde nuestra posición, ya sea con este micrófono, este otro, mi celular, con mis amigos en la escuela, en el grupo de WhatsApp de la familia, en todos los espacios en los que pueda, creo que debemos plantear esta pregunta. Cuidado, ¿cuál es la forma de salir de esta crisis? Preguntándonos qué país queremos ser. ¿Dónde podemos hacernos esta pregunta? En una asamblea constituyente. Y que el que no quiere nueva constitución, vote por el no. Tranquilo, que haga su campaña por el no. El Grupo El Comercio va a hacer su campaña por el no. RPP va a hacer su campaña por el no. Confiep va a hacer su campaña por el no. Va a haber mucha gente haciendo campaña por el no. Y que el que sí quiere una nueva constitución, vote por el sí. Y nos medimos en las urnas a ver quién era mayoría y quién tenía razón. Esa es la forma de decidir en democracia. Entonces, creo que eso es lo que tenemos que pedir. Nada más, pero nada menos. Entonces, si hay alguna persona con alguna pregunta, comentario, inquietud, le pediríamos por favor si puede primero identificarse con su nombre y luego dirigir la pregunta a nuestra compañera Laura. Nosotros vamos a hacerle llegar un micrófono para que pueda hacer su pregunta clara y fuerte. Genau. Jeder, der jetzt noch eine brennende Frage in sich trägt, möchten wir jetzt bitten, dann die Hand zu heben, seinen Namen zu nennen. Ich sehe schon die erste Hand, das ist doch super. Wir werden dann mit einem Mikrofon kommen und dann kann die Frage gestellt werden. Empezamos con la pregunta de Jürgen, Jorge, como el mismo se tituló. Quedó bastante claro para ti también dirigiendo la pregunta. La importancia de una asamblea constituyente y una nueva constitución para Perú. Pero la pregunta ahora es, ¿qué pasará en los días, semanas y los meses hasta que haya una nueva constitución,
hasta que haya esa asamblea constituyente. Bueno, hay ese grito que se vayan todos, pero algo tiene que pasar hasta ahí. Así que, ¿qué es la estructura? ¿Qué pasa hasta que podamos elegir esa asamblea constituyente? Muchas gracias, Jürgen, por la pregunta. Me permite decir algo que he dicho en varias ocasiones, sobre el que se vayan todos. Es verdad que en el Perú es un grito bastante mayoritario que se vayan todos, pero a veces se entiende ese que se vayan todos de manera un poco limitada. El que se vayan todos, en el caso peruano, por la crisis sistémica, significa que se vaya todo esto. La gente no dice que se vayan todos, solo la presidenta, solo los ministros, solo el Congreso. Están diciendo que se vaya todo esto, que se vaya también la podredumbre del Poder Judicial, que se vaya este poder económico que manda sin presentarse a las elecciones, que se vaya este poder mediático con ese poder que mal utilizan en una democracia, cuando ellos no son demócratas, que se vaya esa mafia, por supuesto, política, es que se vaya todo esto, que se vaya el sistema. Por lo mismo, insisto en que la nueva Constitución es la vía. La pregunta es, ¿qué pasa hasta llegar a la Asamblea Constituyente? Pues que seguimos en crisis. Seguimos en crisis. Mientras no se llegue a ese punto, lo que haremos es sostener una crisis agónica, digamos, sostendremos la crisis como la hemos venido sosteniendo, ojo, durante los últimos años. No empieza esto con Castillo. La crisis es de mucho anterior a ello. Y llevamos votando y sigue habiendo esa crisis, con lo cual lo que quiero decir es, sin esa Asamblea Constituyente, sin la discusión sobre el pacto social en el Perú, lo que haremos es mantener la crisis agónica, perversa en muchos casos, y seguirá costando cuerpos y vidas. ¿Por qué? Porque no solamente son los 60 muertos, que ya es decir un montón, son también las detenciones arbitrarias, las prisiones preventivas, la toma de locales como San Marcos, pero también la Confederación Campesina en enero del 2023, son también los procesos judiciales que se abren sin pruebas, pero que mantienen durante meses a líderes en sus comunidades, por ejemplo, teniendo que pagar, cuando no tienen recursos económicos para ello, abogados para sostener esos procesos. La dictadura es todo eso. Es todo eso, es costosa para la gente que lucha contra la dictadura. Entonces, a mi juicio, si no llegamos hasta ahí, mientras no lleguemos hasta ahí, lo que tenemos es crisis y más crisis. Pero también está la oportunidad de forzar este debate. Entonces, insisto, creo que lo que nos toca es forzar este debate. Aunque los medios estén en contra, no será la primera vez que le torcemos el brazo a los poderes, ¿no? Nächste Frage. Porque esto es para mí como yo también antes decía, hay que cambiar la Constitución, hay que hacer una reflexión siempre empezando el Congreso Constituyente, pero me di cuenta que la Constitución del 79, y algunos expertos lo dicen, podría acelerar las cosas para que una vicepresidenta que no debe quedarse en el poder por ninguna razón, cuando un presidente se enferma, es denunciado, etc., sino más bien en el pequeño tiempo que tiene debería llamar a elecciones, debería llamar, si es posible, a la Asamblea Constituyente, etc. Pero esa presidenta se queda más de la cuenta e incluso ha dicho que se queda hasta el 2026. ¿Cómo es esa situación? ¿Podríamos regresar a la Constitución del 79 y así agilizar un poco que los sistemas se transformen? Luego tú dijiste, cuestión a Lima, algunos en Alemania, como yo, pensamos que el problema del Perú es Lima. O sea, la causa de los problemas estructurales del Perú es Lima. Porque Lima es una vampireza. Se chupa todo el dinero de todo el Perú y le da migajas a las regiones, con la complicidad, por supuesto, de muchos gobiernos regionales. ¿No crees que es necesario que el Perú pueda convertirse en una república federal del Perú, donde las regiones tengan autonomía, no solo política, sino también económica, educativa, etc.? Porque
sabemos que España tiene regiones autónomas y el gobierno central español tampoco a veces no respeta las autonomías, ¿no? Pero Alemania es una república federal y yo no pienso que Hesse le manda todo su dinero a Berlín y Berlín le da migajas a Hesse. Eso no sucede nunca, ¿no? En una república federal hay reglas diferentes. Y pues yo pienso que Lima, si los limeños por lo menos no se solidarizan, no les pido que digan ya vamos a hacer una república federal, sino que digan sí, todas las regiones que están protestando, han habido los muertos y todo, eso está mal y queremos que se vaya ese gobierno que iban a ser llevados a la cárcel los responsables. ¿Por qué los limeños no son solidarios con las regiones? Gracias, Hugo, por las dos preguntas. Empiezo por la primera. Estoy de acuerdo, obviamente, que Dina Boluarte debió irse, pero yo no estoy tan segura de que ella decidiera quedarse. Dina Boluarte no es la que decidió me quedo porque me da la gana de quedarme. A Dina Boluarte la utilizaron porque era útil que se quedara también. O sea que hay un contubernio entre lo que ella quería, que quería poder, esto es así, pero también que para los poderes Dina Boluarte era profundamente útil, porque la liberaron de un proceso que le iban a iniciar en el Congreso días antes del pacto. Eso quiere decir que había un encuentro antes del 7 de diciembre. Dina Boluarte es útil para el poder precisamente porque era la vicepresidenta. Porque así el poder puede decir, nosotros no hemos dado ningún golpe de Estado. Era la vicepresidenta, legítima. Y sabemos que esto es mentira. Claro que han dado un golpe de Estado. La prueba más clara es que gobiernan los que perdieron las elecciones, con Dina Boluarte a la cabeza. Pero es ese encuentro, ese pacto. Entonces no es que ella se queda porque ella quería quedarse. Es que hay un pacto y un encuentro ahí donde ella es útil también y ella ha asumido su papel de utilidad en esta cabeza de la hidra que decía en la intervención. Sobre el retorno a la del 79, a mí no me parece mal, honestamente. Pero sí creo que es más inviable el retorno a la del 79 que ir a una nueva Asamblea Constituyente. Porque la discusión sobre una constitución distinta a la del 93 está bastante más ganada, me refiero en términos populares. La gente pide nueva constitución, la gente que pide el retorno a la del 79 es minoritaria en ese grupo que ya lo pide, pero insisto, votémoslo. Yo soy partidaria de votarlo. Votémoslo y que la gente decida, el retorno, una nueva o mantenerla del 93. Puede ser una pregunta triple, pero insisto en que sí creo que tendría algo que me hace sentir un poquito más convencida con ir a una nueva. Primero, que surgiría de este contexto de crisis, la del 79 no surge de un contexto de crisis exactamente igual, y para mí sería importante que el sujeto movilizado ahora, precisamente porque ha puesto a los muertos, pero también porque se levantó contra el golpe de los poderes después de que le hicieran el golpe a Castillo, para mí sería importante que ellos y ellas fueran los protagonistas de una asamblea constituyente. No lo fueron en la del 79. No lo fueron en la del 79. ¿Me gusta más la del 79 que la del 93? Hombre, claro, ¿cómo no me va a gustar más? Para comenzar, no surgió en una dictadura, pero también es verdad que creo que hay protagonismos que hoy corresponden a quienes han puesto los muertos, los cuerpos, como tú bien señalabas, y por eso tiendo a pensar que es mejor ir a una nueva donde ellos sean protagonistas, porque quienes escribieron la del 79 también eran bastante limeñocéntricos, ahora que me has preguntado por Lima. Y voy a Lima. Decías, el problema del Perú es Lima. Estoy bastante de acuerdo, pero también haría una precisión. Lima ahora mismo es muchas Limas, también es verdad. Hay una Lima que es de la que más hablamos, que es esta Lima céntrica medieval, si queremos, muy conservadora, muy de derechas, pero hay otras Limas que han crecido precisamente por el fenómeno de la migración también desde dentro del Perú hacia la capital, que han sido profundamente solidarias con el estallido social, que están marchando, con la gente que marcha, que apoyan en las tomas de Lima y que, por cierto, votaron Castillo. Castillo también tuvo voto en Lima, tal vez no en la Lima medieval, pero lo tuvo en esas otras Limas que yo incluiría como parte de la solución y no del problema. Pero sí estoy de acuerdo, y aquí te doy completamente la razón, de que Perú es un Estado plurinacional, punto, lo es, no es a mi juicio algo debatible. Creo que eso se debería refrendar en el tipo de república que queremos construir, yo diría una república democrática, plebeya, plurinacional.
pero metería democrática, no solamente plurinacional, porque de momento ha sido una república oligárquica. Siempre ha sido una república oligárquica y la democracia ha sido una democracia aristocrática, siempre, criolla, Lima, pequeño burguesa, lo ha sido hasta ahora. Y por tanto, creo que hablar de república en esos términos supone hablar de la plurinacionalidad, pero también de su condición de plebeya y popular. Yo metería las dos cosas en el mismo nivel porque me parece que dicen muchísimo del tipo de país que queremos construir, insisto, que solo se puede resolver esa pregunta en una constituyente. Muy bien, tenemos una pregunta más. A ver, primero Marilu, por favor. Bueno, nosotros vemos, creo que a diario, tantas noticias tan negativas y es una desfachatez lo que hacen en todo el país. Digamos que yo también tengo la sensación que están esperando que Dina Boluarte se quede hasta que venga todo el país. Pero yo quiero ver algo de optimismo y por eso te quería preguntar, ¿ves o en qué grupos ves alguna posibilidad de que haya un cambio? O sea, ¿hay alguna fuerza que lo que tú piensas, empezando por estos grupos, podemos cambiar? ¿O va a durar esta crisis que creo que se agudizó en el 2016 todavía más tiempo? ¿Cuál es el panorama político? Porque yo no sé hasta cuándo, no hay mal que dure milagros, el cuerpo que lo resista. Yo pienso que en algún momento los peruanos y las peruanas no lo podemos soportar. Claro. ¿Qué piensas? Gracias Marilu por la pregunta. Lo primero es que sí, yo siento que es un deber político ser optimista en este momento, porque de lo contrario, como bien señalas, a cada noticia que vemos es más difícil ser optimista, pero creo que en este momento el optimismo es también una decisión política y que quienes estamos haciendo política como podemos necesitamos ser optimistas para poder seguir haciéndola, básicamente. A mí, por contar una verdad en este contexto, estar aquí hablando de esto me llena de optimismo, de alguna forma, porque quiere decir que hay un interés de hacer esto. Ya algo está funcionando, moviéndose, cambiando, existiendo. Esa pulsión es para mí la energía de ese optimismo, que es muy difícil en efecto de conseguir. Y sobre los grupos en concreto, sé que esa es una pregunta difícil porque también tiene que ver con qué partido a lo mejor me parece que esté yendo mejor, ¿no? Y honestamente no me convence ninguno, porque yo voy a ser honesta aquí. Voy a ser muy honesta, no me convence ninguno de los partidos inscritos e incluso los que están en proceso de inscribir tampoco yo termino de confiar, Marilu, ¿qué te voy a decir? Pero hay un espacio en el que sí siento que hay cierto optimismo, que es precisamente esa movilización, a mi juicio, protagonizada sobre todo desde el sur, porque hay gente que se moviliza en Lima, hay algunos contingentes que se movilizan, por cierto, desde Lima Este, otros desde incluso el norte, también ha tenido delegaciones este miércoles en Lima, pero a mi juicio, esta es una opinión de Laura, no tengo que tener razón, pero siento que las lideresas que protagonizan la movilización desde el sur, pienso en particular en Puno, además, he podido hablar con muchas de ellas, he podido compartir con muchas de ellas, para mí son el mejor espacio de articulación política porque, entre otras cosas, no están repitiendo lo que hacen los partidos. Están haciendo otro tipo de colectividad política que se parece más a la propia de sus comunidades originarias. No sé aquí cuántas personas vienen de los Andes, por ejemplo. Sé que por ahí hay gente que viene del Amazonas, por ahí estaba Dorisita. Pero, por ejemplo, en el caso andino, sabemos, yo por mi abuela, por ejemplo, una campesina de Abancay, que la comunidad es lo más importante. El AINI es lo más importante. Y de alguna manera eso traducido a la política es muy potente. La forma en que han llegado estas personas a Lima y se han podido quedar durante meses en Lima sin tener dinero, ni auspiciadores, ni partido, ni nada, es porque han tenido a su comunidad detrás, haciendo colectas, haciendo rifas, ventas de cosas, prestándose también entre ellas contactos familiares que estaban en Lima, el contacto del primo de no sé dónde, la hermana de no sé dónde.
Todo eso que es trabajo comunal lo han hecho estas lideresas ya. Para mí, esa es una señal de avance tremendo. Deberíamos aprender a hacer política así, por cierto. Sería más importante, creo yo, deberle a tu comunidad haber podido llegar al IME y quedarte 3 meses que debérselo a un banco o a la gente que te ha financiado una campaña. Porque entonces quienes me reclamarán a mí que cumpla van a ser mis comunidades, no los capitales. Y yo creo que ellas están haciendo esa demostración. Entonces, mi esperanza está en esa forma de hacer política y en ellas. ¿Va a funcionar? No lo sé, no lo puedo saber. Pero intuyo que algo se ha abierto ahí. Esa lección ya está ahí. Deberíamos intentar aprenderla y construir a partir de ahí nuevas formas de dinámica política que, como digo, ya están ocurriendo. Nosotras nos estamos enterando, pero ellas ya lo están haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces hay que copiar lo que funciona y diría yo que de momento, a lo mejor la próxima vez que venga a Frankfurt tendré otra noticia, pero de momento todavía no estoy convencida por ningún partido realmente. Bueno, yo soy Alexander Leipol, desde aquí en Frankfurt. Mi pregunta es que cómo iniciar el proceso constituyente en Perú y cómo crear y sostener los movimientos necesarios y qué hay que aprender de otros movimientos. Si, por ejemplo, el proceso en Bolivia antes del año 2020 con el cambio al gobierno Luis Arce y también el proceso constituyente en Chile. Y pues cómo hay que unir, sostener los movimientos obreras y campesinos. Voy a empezar por el final. Alexandre, gracias por las preguntas. Hay cosas que aprender de los procesos boliviano, diría también ecuatoriano, chileno, porque a todos nos une algo de alguna manera. Pero no nos une el territorio. El territorio también, pero no nos une el territorio. Lo que nos une en realidad es una impugnación, una especie de indignación colectiva que excede nuestras fronteras, pero que se representa en un mismo foco, diría yo. No olvidemos que Sudamérica ha sido el gran terreno de operaciones del neoliberalismo implantado por arriba, por Estados Unidos. No es casual que la dictadura argentina, la dictadura chilena y la dictadura peruana sirvieran para implantar un modelo. Es verdad que mataron, pero no solo entraron a matar, entraron a implementar un modelo, que solo podían implementarlo matando. Y entonces sí creo que nos une eso. Por eso no solo hay lecciones que aprender, hay una colectividad que deberíamos fortalecer, diría yo, porque nos enfrentamos al mismo monstruo con diferencias. Claro, en Bolivia se expresa de una manera, en Ecuador se expresa de una manera, lo de Glass, por ejemplo, por recordar cosas que acaban de ocurrir, en Argentina se expresa de una manera, en Chile se expresa de una manera y en Perú también. Pero la bestia es un poco la misma. ¿Por qué lo digo? Porque a partir de ahí podemos pensar las cosas que funcionaron y las cosas que no, pero sabiendo también que en cada país no funcionará exactamente lo mismo, ¿no? A mí el proceso boliviano me parece que se parece incluso más que el chileno a veces al peruano, pese a que la constitución chilena y la peruana se parecen más, ¿no? La de Pinochet y la de Fujimori. Porque en el caso boliviano, esa vinculación andina que tenemos entre territorios creo que define nuestra propia forma de hacer política. La politización de los países andinos es muy particular. La de Chile y Argentina creo que se parece un poco más entre ellos dos, por ejemplo, pero no necesariamente la politización chilena se parece mucho a la peruana. A veces hay cosas en las que somos distintos, el proceso ha sido muy, muy distinto, más allá de que nos llevemos súper bien y conversemos mucho rato. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque sí creo que, por ejemplo, yo miro el caso boliviano con ese interés. Bolivia, un estado plurinacional, además, que fue capaz de poner en el centro a su propio sujeto activo identitario, la fortaleza aymara, por ejemplo, ¿no? En Perú no somos capaces de hacer eso. A la primera que viste a un presidente chotano con sombrero, golpe de Estado, fuera.
Yo creo que eso explica mucho la limitación del Perú y el problema de Lima, ¿no?, en la clave racista, básicamente. Pero no solo racista, también clasista, también de clase, ¿no? Para mí esa lucha de clases es lo que va a fortalecer una posibilidad de emancipación en el Perú que se asemeje un poco a la que tuvo Bolivia, que tampoco está terminada, que todavía tiene un proceso propio, que a veces tiene retrocesos también, ¿no? Pero que en eso fue capaz de poner la identidad aymara en el centro. Yo siento que Perú eso no hemos sido capaces ni de pensarlo. ¿Y cómo iniciarlo? Para terminar con tu inicio, ¿no? Yo creo que votando. Por eso para mí lo fundamental es no dejar de hablar de eso. Porque hay quien dice que nadie pide eso. Nadie quiere votar nueva constitución, ¿no? Nadie está pensando en una constitución. ¿Cómo que nadie? ¿Cómo que nadie? Llevan pidiéndolo ni siquiera en los últimos años, llevan pidiéndolo desde Paniagua, es decir, desde cuando eliminamos a la dictadura fujimorista. Desde entonces se prometía nueva constitución. No sé quién aquí, los que son más de mi edad y los mayores, recordarán que Toledo prometió nueva constitución. Te estoy hablando de hace más de una década. Entonces, no es verdad que no estaba en la agenda ese tema. Y ahora lo está más. Entonces, yo lo que creo es que para iniciar ese proceso hay que, uno, no dejar de hablar de ese tema y dos, asumir que ya empezó el proceso constituyente. Ya empezó, porque el debate ya existe. Lo que tenemos que hacer es cómo hacemos que se traduzca en una asamblea constituyente. Vale, eso es otra cosa. Pero el proceso ya existe. Si no, no habría 60 muertos. Muy bien, estamos llegando ya al fin de la fase de preguntas del público. Agradecemos las preguntas de cada uno de ustedes. Tenemos tiempo tal vez para una pregunta más. Por los tiempos, lamentablemente ya no podemos seguir recibiendo preguntas y solo quería anticiparles que luego de las preguntas va a venir un segundo bloque cultural y luego de ello el cierre de nuestra invitada Laura Arroyo. Si alguien quiere hacer una pregunta más, este es el momento. So, bevor Chili jetzt noch seine Frage stellt, Chili, gerne ne? auf Deutsch oder Spanisch, wie du dich wohler fühlst, möchten wir jetzt noch ankündigen, dass wir die letzte Frage für heute erstmal sein. Darauf folgend wird es einen weiteren kulturellen Block mit Chili als zentralen Akteur geben und genau, dann möchten wir auch langsam zum Ende kommen. Aber jetzt erstmal die Frage von Wilson Chili. Muchas gracias. El día de ayer se celebró el Día Internacional de la Prensa y la misma que es cuestionada y cómplice del caos que existe en Latinoamérica. Esa es una de las razones por las cuales existe la oferta. Ellos se callan cuando les interesa y aplauden cuando les interesa. En el caso de Argentina, en el caso de Ecuador, se propuso la ley de la comunicación, que con Rafael Correa tuvo su época brillante, pero los gobiernos entrantes lo echaron a la basura. En tu posición como profesional de la comunicación, ¿es menester e importante esta ley orgánica de la comunicación? Gracias. Este es el tema que más me interesa, además. Has dado en el clavo, Chili. Ayer ha sido el Día Internacional de la Prensa y todos los días deberían ser los días de denuncia de esta prensa, en realidad. Hablabas del lawfare. Yo creo que ahí es importante entender que han cambiado muchas cosas a lo largo del tiempo. Una de las cosas que yo decía es que en sociedades mediatizadas la disputa política se da en los medios y hay que decir que los golpes de Estado de este siglo, del siglo XXI, se dan a punta de tribunalazos, es decir, la utilización torticera del Poder Judicial y de periodicazos, es decir, la propaganda que hacen de ese mal uso de la judicatura los medios de comunicación. Más periodicazo es una palabra muy peruana, se entiende bien. También en eso hemos sido vanguardistas. ¿Qué ocurre? Precisamente porque hago periodismo, a veces se cree que los que hacemos periodismo tenemos que cuidarnos las espaldas entre nosotros. Tenemos que protegernos entre nosotros. Se nos dice, ese es el espíritu corporativo que tenemos que tener. Me dicen, Laura, tenemos que cuidarnos porque hoy eres tú, mañana puede ser otra, ¿no? Y eso es mentira.
No hay nada más nefasto para el periodismo que el espíritu de grupo para proteger a los corruptos que están destrozando el periodismo. Yo creo que precisamente los que somos periodistas o los que hacemos periodismo, si queremos, tenemos que denunciar a los periodistas corruptos. Y no basta con denunciar al medio, porque es muy fácil solamente decir, ay, mira qué mal La Sexta, ay, mira qué mal Antena 3, ay, mira qué mal... No, al periodista, que muchas veces con su celular se comunica con los jueces que están prevaricando para difundir noticias falsas y acabar con un adversario político. Hay que llamarlos por su nombre propio, porque yo creo que ahí la clave, y voy a ir a la ley de medios, es que necesitamos penalizar a los periodistas que no hacen periodismo. Si no, estamos hablando no de un espíritu de cuerpo, no estamos hablando ni siquiera de libertad de expresión. Si queremos defender la libertad de expresión, tenemos que acabar con la libertad de manipulación, que eso es lo que hay en este momento a nivel mundial. Ni siquiera te hablo solo de Perú o solo de Ecuador. A nivel mundial, la libertad que se defiende no es de expresión, es de manipulación. Por ejemplo, claro, mira cómo se llevan las manos a la cabeza cuando se habla en contra de, uy, has hablado mal de un periodista, y es como tienes encerrado a uno más de una década, y no dice nadie nada, por difundir vídeos que todos los medios han difundido, desde la BBC hasta The Guardian, y ahí a ellos no les ha caído ninguna penalización. Este sujeto, en cambio, está apresado y todo lo demás. Por decir un caso, que por cierto, pensamos en Julian Assange y pienso en Jorge Glass inmediatamente por lo de la embajada, que eso también hay que mencionarlo. Lo que quiero decir entonces es, si de verdad queremos defender la libertad de expresión, de verdad queremos defender al periodismo, lo que tenemos que hacer es denunciar a los que usan al periodismo para manipular y para hacer golpes de Estado. Y en este momento hay eso en todos los países y tenemos que decirlo. Y por lo mismo, y con eso termino, creo que es importante entender que el lawfare no es una operación solo de Sudamérica, sino que lamentablemente la hemos exportado a Europa, donde estamos viendo qué bien les funciona sacar con denuncias falsas y con periodistas corruptos a personas que han sido elegidas por la gente para gobernar, bien o mal, pero elegidas por la gente para gobernar. Muy bien, muchas gracias al público por sus interesantes y reflexivas preguntas. Ahora pasamos a nuestro segundo bloque cultural. Primero se presentará Chile, nuestro compañero de Ecuador, del hermano país andino, y en segundo momento se